Los rayos dorados del sol de verano iluminaban el floreciente jardín donde los invitados se habían reunido para celebrar la unión de Emily Grace y Gunn Foster. La novia, de 27 años, con el pelo del color del trigo maduro y los ojos como el cielo de verano, estaba radiante de felicidad. Su esbelta figura estaba enmarcada por un elegante vestido color marfil, y alrededor de su cuello lucía un antiguo collar de perlas, regalo de su difunta madre. Gunn, un arquitecto de 32 años, moreno y de penetrantes ojos castaños, no podía apartar los ojos de su novia. Su alta figura, vestida con un smoking impecable, irradiaba confianza y ternura al mismo tiempo. La pareja se conoció hace 2 años en una recaudación de fondos para un hospital infantil. Emily, profesora de primaria, organizaba el acto y Gunn era uno de los patrocinadores. Su encuentro fue como un relámpago. La atracción instantánea se convirtió en un sentimiento profundo que les llevó al altar. La ceremonia fue emocionante y conmovedora. Emilia y Gunn intercambiaron los votos que ellos mismos habían compuesto, provocando las lágrimas de muchos de los invitados. Cuando se dieron el «sí, quiero», el jardín se llenó de aplausos y vítores. Entre los invitados destacaba una mujer de unos 60 años, con el pelo gris perfectamente peinado y una mirada penetrante en sus ojos verdes. Victoria Foster, la madre de Gunn, observaba la ceremonia con indisimulado escepticismo. Sus finos labios estaban comprimidos en una sonrisa apenas perceptible que no le llegaba a los ojos. Cuando llegó el momento de las felicitaciones, Victoria se acercó a los recién casados. Su caro traje de un famoso diseñador crujía a cada paso. «Enhorabuena, cariño», dijo, besando a Gunn en la mejilla. Luego se dirigió a Emilia. «Bienvenida a la familia, querida». Su voz era melodiosa, pero había notas en ella que hacían que Emilia se pusiera tensa por dentro. Victoria miró el collar de perlas que su cuñada llevaba al cuello. «¡Qué joya tan interesante! ¿Es antigua?» Emilia tocó suavemente las perlas. «Sí, era el collar favorito de mi madre. Ella falleció el año pasado». «Oh, qué triste», respondió Victoria, pero no había ni una sombra de simpatía en sus ojos. «Espero que lo hayas asegurado. Esas cosas es mejor guardarlas en una caja fuerte, no llevarlas encima». Gunn, sintiendo la tensión, rodeó suavemente la cintura de Emilia con el brazo. «Mamá, no hablemos de cosas tristes. Hoy es un día de alegría». Victoria asintió, pero su mirada se detuvo un momento más en el collar antes de volver con los demás invitados. Después de la boda, los recién casados se instalaron en su nuevo hogar, una casita pequeña pero acogedora en las afueras. Gunn, haciendo uso de sus habilidades como arquitecto, la había diseñado él mismo, teniendo en cuenta todos los deseos de Emilia. El día de la mudanza, Emilia, mientras ordenaba sus cosas en el dormitorio, sacó una caja con las joyas de su madre. Además de un collar de perlas, había pendientes antiguos de zafiro, un broche, varios anillos y una delicada pulsera grabada. Cada joya guardaba un recuerdo de momentos felices pasados con su madre. Gunn encontró a su mujer sentada en la cama con la caja abierta. «¿Todo bien, amor?», le preguntó, sentándose a su lado. Emilia sonrió entre lágrimas. «Sí, solo pensando en mamá, en lo feliz que estaría por nosotros ahora». Gunn la abrazó suavemente. «Estaría orgullosa de ti, Emilia. Eres la mujer más fuerte y amable que conozco». Su momento se vio interrumpido por el timbre de la puerta. En el umbral estaba Victoria con una gran caja en las manos. «He pensado en traerte un pequeño regalo de inauguración», dijo, entrando en la casa sin ser invitada. Victoria miró a su alrededor con ojo crítico. «Es bonito, pero un poco estrecho, ¿no crees? Gunn, querido, podrías haberte permitido algo más representativo». «Agradable». Emilia sintió que Gunn se tensaba. «Mamá, Emilia y yo elegimos esta casa por nuestra cuenta. Es perfecta para nosotras».
Victoria se encogió de hombros. Claro que sí, claro que sí. Lo importante es que te guste. Puso la caja sobre la mesa. Te he traído un juego. Herencia familiar, por cierto. Espero que lo trates con cuidado. Emilia se apresuró a dar las gracias a su suegra, pero Victoria ya estaba saliendo. En la puerta se volvió. Por cierto, Gan, no olvides que el próximo domingo te esperamos para una cena familiar. Presentaremos a Emilia a todos los parientes. Cuando la puerta se cerró tras Victoria, Emilia y Gan se miraron. Un silencio incómodo flotaba en el aire. Siento lo de mamá, dijo por fin Gan. Puede ser un poco brusca. Emilia intentó sonreír. No pasa nada. Estoy segura de que encontraremos puntos en común. Pero en el fondo de su mente sentía que la relación con su suegra no iba a ser fácil. Victoria era claramente una mujer acostumbrada a controlar todo a su alrededor, y Emilia no estaba segura de poder estar a su altura. Esa noche, tumbada en la cama, Emilia pensó en la inminente cena familiar. Frotó nerviosamente el collar de perlas que siempre llevaba a la hora de acostarse, sintiendo como si su madre estuviera cerca. ¿En qué estás pensando?, preguntó Gan abrazándola. En la comida del domingo. Espero que vaya bien. Gan le besó la frente. No te preocupes, estaré a tu lado. Lo superaremos juntos. Emilia asintió, pero la ansiedad no la abandonaba. Sentía que este era solo el principio de una relación complicada con Victoria y que tenía muchos retos por delante. Pero ahora, en los brazos de su amado esposo, en su nuevo hogar, estaba preparada para afrontar el futuro con optimismo y esperanza. Los primeros meses de matrimonio de Emilia y Gan estuvieron llenos de felicidad y descubrimientos. Disfrutaban de desayunos juntos, largos paseos por las tardes y acogedoras veladas en casa. Gan seguía trabajando en un importante proyecto arquitectónico, y Emilia se preparaba con entusiasmo para el nuevo curso en la escuela. Sin embargo, el idilio empezó a verse ensombrecido por las frecuentes visitas de Victoria. La suegra aparecía en su casa sin avisar, siempre encontrando un motivo para criticar. Las cortinas no estaban bien colgadas, la cena no era lo bastante refinada. Emilia parecía demasiado sencilla para ser la esposa de un arquitecto de éxito. Una noche, cuando Gan llegaba tarde al trabajo, Victoria le hizo otra visita sorpresa. Emilia estaba terminando de limpiar, y al ver a su nuera con un trapo en las manos, su suegra hizo una mueca de disgusto. «Querida, ¿no puedes contratar a una asistenta? Es tan poco atractivo hacer la limpieza tú misma», comentó Victoria, pasando el dedo por la estantería y examinándola ostentosamente en busca de polvo. Emilia sonrió con recato. «Gan y yo creemos que podemos encargarnos de las tareas domésticas nosotras solas. Además, me gusta cuidar de nuestra casa». Victoria sacudió la cabeza. «Ay, Emilia, sigues sin entender lo que significa ser la esposa de un hombre de buena familia. Tu trabajo es ser un adorno para la sociedad, no un ama de casa». Estas palabras hirieron a Emilia, pero intentó no demostrarlo. En lugar de eso, le ofreció té a su suegra, con la esperanza de cambiar de tema. Mientras Emilia preparaba el té, Victoria se paseó por el salón mirando los cuadros y las chucherías de las estanterías. Su mirada se detuvo en una cajita que contenía las joyas de la madre de Emilia. «¿Qué es esto?», preguntó Victoria, abriendo la caja sin permiso. Emilia se apresuró a acercarse a ella, sintiéndose incómoda por la invasión de su espacio personal. «Son las joyas de mi madre. Por favor, ten cuidado con ellas». Victoria sacó el collar de perlas que Emilia había llevado en la boda. «No está mal, aunque no se puede comparar con una joya de verdad. ¿Cuánto valen?». Emilia sintió que el color le inundaba la cara. No lo sé. Para mí, su valor no está en el dinero». Victoria sonrió. «Querida, todo en este mundo tiene un precio, especialmente las joyas. Deberías conocer su valor, aunque solo fuera por seguridad».
Emilia cogió con cuidado el collar de manos de su suegra y lo volvió a meter en la caja. Estas joyas no tienen precio para mí. Guardan el recuerdo de mi madre, de los momentos felices pasados con ella. Victoria puso los ojos en blanco. El sentimentalismo es un lujo para quienes pueden permitírselo, pero ahora formas parte de la familia Foster y deberías pensar en cosas más prácticas. Emilia sintió que la irritación crecía en su interior. Lo siento, pero no estoy de acuerdo. Los valores familiares y el recuerdo de los seres queridos es lo que realmente importa. El ambiente en la habitación se caldeó. Victoria ya había abierto la boca para replicar, pero en ese momento se abrió la puerta principal y entró Gan. «Hola, cariño». «Oh, mamá, estás aquí», dijo, percibiendo la tensión entre las mujeres. Victoria dirigió instantáneamente su atención a su hijo, esbozando una sonrisa. «Gan, cariño», le estaba hablando a Emilia de la importancia de una buena limpieza. Gan desvió la mirada de su madre a su esposa, sintiendo claramente la incomodidad de la situación. Estoy segura de que Emilia lo está haciendo muy bien». «Claro que sí», Victoria le quitó importancia. «Por cierto, ¿os habéis acordado de la recaudación de fondos del próximo viernes? Espero que vengáis los dos. Es una gran oportunidad para que Emilia conozca a la gente adecuada». Gan asintió, pero Emilia notó que se tensaba. «Sí, mamá, lo recordamos. Desde luego que lo haremos». Cuando Victoria se marchó, Emilia se sintió confusa. Gan la rodeó con el brazo, disculpándose por el comportamiento de su madre. «Lo siento, a veces puede ser demasiado insistente». Emilia suspiró. «Gan, entiendo que es tu madre, pero no creo que me apruebe». Gan negó con la cabeza. «No, no me aprueba. Solo está acostumbrándose al cambio. Dale tiempo». Pero Emilia pensó que el problema era más profundo. Decidió contarle a Gan el significado de las joyas de mamá, con la esperanza de que él la entendiera y la apoyara. «Estas joyas son todo lo que me queda de mamá», empezó sacando una caja. «Cada una de ellas está ligada a un recuerdo especial». Sacó un collar de perlas. «Esto es lo que llevó mamá en su boda. Y este anillo», mostró un pequeño anillo de diamantes de oro, «se lo regaló papá cuando se enteró de que estaba embarazada de mí». Gan escuchó atentamente, cogiendo suavemente la mano de Emilia. Ella siguió contando las historias asociadas a cada joya, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Verás, estas cosas no tienen precio para mí, no por su valor, sino por los recuerdos que guardan. Cuando me las pongo, siento como si mi madre estuviera a mi lado». Gan rodeó a Emilia con el brazo. «Te entiendo, amor, y te agradezco que hayas compartido esto conmigo. Te prometo que siempre respetaré tus sentimientos y el recuerdo de tu mamá». Aquella conversación las unió aún más, pero también hizo que Emilia fuera plenamente consciente de la diferencia entre sus valores y los de la familia Foster, especialmente Victoria. El viernes siguiente tuvo lugar el acto benéfico del que había hablado Victoria. Emilia llevaba un modesto pero elegante vestido negro y el collar de perlas de su madre. Cuando llegaron al acto, Victoria se les acercó de inmediato, dirigiendo a Emilia una mirada crítica. «Querida, esperaba que llevaras algo un poco más impresionante». «¿Y ese viejo collar otra vez?». Emilia sintió que Gan le apretaba la mano en señal de ánimo. «Mamá, Emilia está preciosa, y ese collar tiene un significado especial para ella». Victoria apretó los labios, pero no discutió. En su lugar, empezó a presentar a Emilia a los invitados, presentándola como la esposa de nuestro talentoso Gan. Emilia se sintió incómoda bajo las miradas y rodeada de conversaciones sobre dinero y estatus. Durante la velada, Emilia oyó por casualidad a Victoria hablando con una de sus amigas. «Claro que es una chica dulce, pero es completamente inadecuada para nuestro círculo. ¿Has visto con qué ha venido? Y esas joyas baratas». Esas palabras golpearon dolorosamente a Emilia.
Se apresuró a alejarse para que nadie notara sus lágrimas. Gan la encontró en el pasillo vacío y, al ver su estado, se dio cuenta de todo al instante. «¿Qué ha dicho?», preguntó abrazando a su mujer. Emilia negó con la cabeza. «Nada nuevo. Es que no entiendo por qué siente eso por mí. ¿Por qué le importa tanto el estatus y el dinero?». Gan suspiró. «Emilia, te quiero tal como eres. No dejes que nadie, ni siquiera mi madre, te haga dudar de ti misma». Volvieron por la noche, pero Emilia se sentía como una extraña entre aquella gente. Se dio cuenta de que le quedaba un largo camino por recorrer para encontrar su lugar en este nuevo mundo sin perderse a sí misma ni sus valores. Victoria Foster siempre se había considerado una mujer digna de lo mejor. Su vida estaba dedicada a crear la imagen perfecta de una familia de éxito, y la aparición de Emilia en la vida de su hijo le pareció un desafortunado error. Una simple maestra, sin conexiones ni fortuna, ¿cómo podía ser una pareja digna para Gan? La idea de robar las joyas de Emilia no se le ocurrió a Victoria de inmediato. Al principio fue solo un pensamiento pasajero, inspirado por la irritación de otra cena familiar, en la que la nuera volvió a brillar con sus joyas baratas. Pero poco a poco la idea arraigó en la mente de Victoria, convirtiéndose en un plan obsesivo. «Solo le daré una lección», se persuadió Victoria mientras planeaba el robo. «Le enseñaré lo rápido que se puede perder lo que se considera valioso. Quizá así se dé cuenta de que no se puede ser tan ingenua en nuestro mundo». Eligiendo un día en que Gan y Emilia estaban fuera el fin de semana, Victoria irrumpió en su casa utilizando la llave de repuesto que su hijo le había dado por si acaso. Rápidamente encontró un joyero escondido en el dormitorio. Con el collar de perlas, la pulsera y otras joyas en las manos, Victoria dudó un momento, pero la idea de que Emilia presumiera de esas reliquias familiares reavivó su resentimiento. Con un movimiento decidido, metió todas las joyas en el bolso y salió de casa. Al día siguiente, Victoria acudió a un conocido tasador de joyas. Eligió un tasador que vivía en otra ciudad para minimizar el riesgo de ser reconocida. Una vez sentada en el despacho del tasador, Victoria sacó las joyas con fingida indiferencia. «Son viejas piezas de familia. Me gustaría saber su valor real», comentó despreocupada. El tasador, un hombre mayor con una lupa en una cadena, empezó a escrutar cada pieza. Sus cejas se alzaron cada vez más, y una expresión de auténtico asombro apareció en su rostro. «Señora», dijo finalmente, mirando a Victoria por encima de sus gafas, «no tiene ni idea de lo que tiene entre manos». Victoria se tensó. «¿Qué quiere decir?». El tasador levantó el brazalete. «¿Ve esta marca? Es obra del taller Fabergé, y uno de los últimos antes de la Revolución. Este tipo de piezas son muy raras, solo quedan unas pocas». Victoria sintió que se le secaba la boca. «¿Y los demás?». «Este collar de perlas no es solo una hermosa pieza. Es obra de un famoso joyero de principios del siglo XX, Louis Comfort Tiffany. Es único en su composición». Pero la verdadera sorpresa le esperaba a Victoria cuando el tasador cogió un pequeño broche. «Y esto es un verdadero tesoro. Este broche fue creado a partir de un boceto del mismísimo Salvador Dalí. Que yo sepa, solo existe una copia». Victoria sintió que la habitación empezaba a girar ante sus ojos. «¿Y cuánto podría valer todo esto?», preguntó con voz temblorosa. El tasador dijo una cantidad que casi hizo que a Victoria se le parara el corazón. Era una docena de veces más de lo que ella podría haber imaginado. «Madame, debo advertirle», continuó el tasador. «Estos objetos son de gran interés para museos y coleccionistas de todo el mundo. Si decide venderlos, causará un gran revuelo en el mercado de antigüedades». Victoria apenas escuchó sus palabras. Muchos pensamientos se agolpaban en su cabeza. ¿Cómo habían acabado estos tesoros en posesión de Emilia? ¿Podría ser que esta simple maestra poseyera todo este tiempo una fortuna sin darse cuenta? Al salir de la oficina del tasador,
Vittoria subió a su coche, pero no se atrevió a arrancar el motor. Le temblaban las manos y su mente era un caos. ¿Qué he hecho?, pensó, dándose cuenta de la enormidad de lo que había hecho. Ya no se trataba de un pequeño robo, sino de un delito que podía provocar un escándalo internacional. Vittoria sabía que no podía limitarse a devolver las joyas. Emilia probablemente ya había descubierto la desaparición, y cualquier acción que tomara ahora parecería sospechosa. Además, la idea de desprenderse de un objeto tan valioso le causaba un dolor casi físico. Tras unos días de agónica deliberación, Vittoria tomó una decisión. Se pondría en contacto con un coleccionista privado al que conocía a través de sus amistades. Se trataba de un hombre conocido por su discreción y su disposición a pagar mucho dinero por objetos únicos sin hacer demasiadas preguntas. La reunión con el coleccionista se desarrolló en un ambiente de secretismo. Vittoria le contó una historia ficticia sobre la supuesta herencia de las joyas de un pariente lejano. El coleccionista, asombrado por la autenticidad y rareza de las piezas, accedió a comprarlas por una suma enorme, aunque inferior a su valor real. Al recibir el dinero, Vittoria sintió una mezcla de triunfo y miedo. Ahora tenía la fortuna con la que siempre había soñado, pero a costa de traicionar a su familia y arriesgarse a ser descubierta. Para justificar de algún modo la repentina aparición de una gran suma de dinero, Vittoria decidió comprarse un coche nuevo, un lujoso Bentley último modelo. Era solo una pequeña parte del dinero que recibió, pero suficiente para no levantar sospechas entre los demás. Cuando Vittoria se sentó al volante de su nuevo coche por primera vez, sintió un subidón de adrenalina. El suave cuero de los asientos, el brillo del salpicadero, era la personificación del lujo al que siempre había aspirado. Pero incluso en ese momento de triunfo, Vittoria se sintió incómoda. Se dio cuenta de que había hecho algo irreparable y de que las consecuencias podían ser catastróficas. De vuelta a casa en su nuevo Bentley, Vittoria vio a Gunn y Emilia caminando por la calle. Notó que Emilia sostenía suavemente la mano de su marido y por un momento se sintió abrumada por la culpa. Pero lo reprimió rápidamente, convenciéndose de que había hecho lo correcto. Al fin y al cabo, pensó Vittoria, solo he hecho justicia. Estos tesoros deben pertenecer a alguien que realmente comprenda su valor. Pero en el fondo sabía que era solo una excusa. Vittoria se dio cuenta de que se había pasado de la raya y ahora tendría que vivir con las consecuencias de su acto. Cada vez que se subiera a su coche nuevo, recordaría el precio que había pagado por ese lujo, un precio que no solo se medía en dinero, sino también en relaciones humanas y en su propia conciencia. Emilia llegó a casa después de un largo día de colegio, soñando con un baño caliente y una velada acogedora con Gunn. Pero cuando entró en el dormitorio y cogió el joyero por costumbre para ponerse el collar favorito de su madre, sintió los dedos vacíos. A Emilia le dio un vuelco el corazón. Rebuscó frenéticamente en el contenido del joyero, con la esperanza de que el collar se hubiera perdido entre los demás objetos. Pero la realidad era brutal. Todas las joyas de su madre habían desaparecido. No, 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 susurró Emilia, sintiendo que el pánico la invadía. Empezó a dar vueltas por la habitación, comprobando todos los lugares posibles en los que podía haber dejado las joyas. Armarios, cajones de la cómoda, incluso debajo de la cama. Todo estaba vacío. Cuando Gunn volvió del trabajo, encontró a Emilia sentada en el suelo en medio de los objetos esparcidos, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. «Emilia, ¿qué te pasa?», preguntó preocupado, dejándose caer a su lado. «Ya no están, Gunn», susurró ella. «Todas las joyas de mamá no están». Gunn rodeó a su mujer con el brazo, tratando de tranquilizarla, pero ya empezaban a agolparse en su mente pensamientos angustiosos. ¿Robo? Pero, ¿quién podría haberlo hecho? No tenían signos de haber forzado la entrada, y el círculo de personas que tenían acceso a la casa era muy limitado.
Los encontraremos, te lo prometo, dijo Gan, besando la frente de Emilia. Pensemos esto detenidamente y tracemos un plan de acción. A la mañana siguiente empezaron a investigar. La primera sugerencia de Gan fue acudir a la policía, pero Emilia dudó. ¿Y si los trasladamos a algún sitio y nos olvidamos de ellos? Pareceríamos tontos si diéramos la alarma y luego los encontráramos en un lugar inesperado. Gan estuvo de acuerdo en que valía la pena hacer primero su propia investigación. Buscaron metódicamente por todos los rincones de la casa, comprobando todas las bolsas y bolsillos de la ropa que habían llevado últimamente. Emilia incluso llamó a la escuela para ver si había dejado allí la caja por accidente. Pero todas las búsquedas fueron en vano. Era como si las joyas hubieran desaparecido. «Quizá deberíamos preguntarle a tu madre», Emilia sugirió tentativamente. «Después de todo, suele estar en casa cuando salimos. Tal vez haya visto algo sospechoso». Gan frunció el ceño. La idea de que su madre pudiera tener algo que ver con la desaparición de las joyas le parecía absurda, pero no podía ignorar que Vittoria tenía acceso a su casa. «De acuerdo, hablaré con ella», aceptó. La conversación con Vittoria resultó tensa. Cuando Gan le contó lo de la persona desaparecida, su madre pareció sorprendida, pero en sus ojos brilló algo que él no pudo descifrar. «¡Qué pena!», dijo Vittoria, apretando los labios. «Sabes, sin embargo, tal vez sea lo mejor. Ahora Emilia podrá llevar algo más apropiado a su nuevo estatus». Gan sintió que la ira estallaba en su interior. «Madre, esas joyas eran muy importantes para Emilia. Pertenecían a su difunta madre». Vittoria se encogió de hombros. «Bueno, el pasado es el pasado. A veces hay que desprenderse de cosas viejas para seguir adelante». Gan volvió a casa angustiado. No podía creer que su madre hubiera estado implicada en la desaparición de las joyas, pero su reacción le había dejado un desagradable pozo. Emilia le salió al encuentro con esperanza en los ojos, pero al ver la expresión de su cara, se dio cuenta de que no había buenas noticias. «¿Qué ha dicho tu madre?», preguntó. Gan relató la conversación, intentando suavizar las palabras de Vittoria, pero Emilia seguía sintiendo una oleada de resentimiento y rabia. «¿Cómo puede hablar así? Esas joyas son todo lo que me queda de mi madre», exclamó Emilia, y sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. Gan abrazó a su esposa, sintiéndose dividido entre su amor por ella y su lealtad a su madre. «Los encontraremos, te lo prometo. Quizá debamos ir a la policía después de todo». Emilia asintió, dándose cuenta de que no les quedaban más opciones. Al día siguiente presentaron una denuncia. El detective que se hizo cargo de su caso les hizo muchas preguntas sobre quién tenía acceso a la casa, si tenían algún malqueriente y les pidió fotos de las joyas. «Desgraciadamente no tenemos muchas pistas», dijo el detective. «Sin signos de entrada forzada y sin testigos, va a ser un caso difícil, pero haremos todo lo posible». Pasaron los días y no hubo noticias de las joyas desaparecidas. Emilia se sintió desolada, como si le hubieran robado una parte de sí misma junto con las joyas. Gan intentó apoyar a su mujer, pero notaba que la tensión crecía entre ellos. A veces Emilia le lanzaba miradas extrañas, como si tratara de entender algo. Una noche, mientras estaban sentados en el silencio del salón, cada uno inmerso en sus propios pensamientos, Emilia preguntó de repente: «Gan, ¿no crees que tu madre podría haber, sabes?» Gan sintió que se le apretaba el corazón. «Emilia, sé que tú y mamá tenéis una relación complicada, pero ella nunca llegaría a tales extremos. No es una ladrona». Emilia asintió, pero la duda se leía en sus ojos. «Sé que la quieres, Gan, pero debes admitir que ella nunca me ha aprobado, y esos comentarios suyos sobre mis joyas...» Gan se puso de pie, sintiendo que aumentaba su irritación. «No acusemos a nadie sin pruebas. No nos ayudará a encontrar las joyas». Pero la semilla de la duda estaba plantada y empezó a crecer,
creando una grieta en su relación. Una semana después de presentar la denuncia, Emilia vio por casualidad a Vittoria en la ciudad. Se sobresaltó al ver que su suegra subía a un lujoso Bentley nuevo. «Gan», le dijo Emilia al atardecer, intentando mantener la voz uniforme. «¿Sabías que tu madre se ha comprado un coche nuevo?» Gan la miró sorprendido. «No, no me dijo nada. ¿Por qué?» Emilia respiró hondo. «Hoy la he visto. Conducía un Bentley nuevo». «Gan, esos coches cuestan una fortuna. ¿De dónde has sacado tanto dinero?» Gan sintió un escalofrío. Sabía que a su madre siempre le habían gustado los lujos, pero comprarse un coche tan caro parecía inesperado incluso para ella. «Quizá decidió darse un capricho», sugirió inseguro. «Siempre ha tenido ahorros». Pero Emilia negó con la cabeza. «Gan, piénsalo. Tu madre se compra un coche caro justo después de que desaparezcan mis joyas. No puede ser una coincidencia». Gan sintió que el conflicto crecía en su interior. Por un lado, no podía creer que su madre fuera capaz de semejante acto. Por otro, los hechos se iban sumando hasta formar un cuadro inquietante. «¿Qué sugieres?», preguntó, sintiéndose acorralado. Emilia le cogió la mano. «Creo que deberíamos hablar con ella, preguntarle directamente por el coche y las joyas. Si es inocente, no tiene nada que temer». Gan asintió, comprendiendo que era la única manera de resolver la situación. Pero pensar en la conversación que se avecinaba le hacía sentirse como un traidor, ya fuera a su mujer o a su madre. Al día siguiente invitaron a Vittoria a cenar. El ambiente en la mesa era tenso. Todos sentían que algo importante estaba a punto de suceder. Después del postre, Gan se armó de valor e inició una conversación. «Mamá, nos hemos fijado en tu nuevo coche. Es precioso». Vittoria sonrió, pero la preocupación brilló en sus ojos. «Sí, decidí que ya era hora de darme un capricho». «Debe de haber sido un capricho caro», comentó Emilia en voz baja. Vittoria se puso tensa. «¿A dónde quieres llegar?» Gan respiró hondo. «Mamá, tenemos que saberlo. ¿Tienes algo que ver con la desaparición de las joyas de Emilia?» Se hizo un gran silencio. Vittoria se puso pálida y le temblaron las manos. «¿Cómo te atreves? Soy tu madre, Gan. ¿Cómo puedes acusarme de robar?» Pero algo en su reacción hizo que Gan y Emilia miraran a su alrededor. Ambos sintieron que por fin se habían acercado a la verdad. La tensión en la habitación alcanzó su punto álgido. Vittoria, normalmente segura de sí misma, parecía acorralada. Sus ojos se movían inquietos entre Gan y Emilia, buscando la forma de retirarse. «No sé de qué estáis hablando», terminó por decir, tratando de mantener la compostura. «Estas acusaciones son ridículas». Emilia, sintiendo que estaban a punto de descubrir la verdad, decidió presionar más. «Vittoria, por favor, si sabes algo de mis joyas, dínoslo. Significan mucho para mí». Gan observó atentamente a su madre. Años de intimidad le habían permitido darse cuenta de los más pequeños cambios en su comportamiento. Un leve movimiento de la comisura de los labios, un golpeteo nervioso de los dedos sobre la mesa. Conocía esas señales. Su madre ocultaba algo. «Mamá», le dijo suavemente, «no te estamos culpando. Solo queremos entender lo que ha pasado. Por favor, sé sincera con nosotros». Aquellas palabras parecieron romper algo en el interior de Vittoria. Sus hombros se hundieron y su rostro reflejó una mezcla de vergüenza y desesperación. «Ia, no quería que las cosas acabaran así», susurró, bajando los ojos. Emilia y Gan contuvieron la respiración, esperando a que continuara. «Me llevé las joyas», admitió por fin Vittoria. «Pero no lo entienden. No lo hice por codicia o malicia. Pensé que estaba haciendo lo correcto». «¿Lo correcto?», intervino Gan perplejo. «¿Cómo puede ser correcto robar?» Vittoria respiró hondo, como si reuniera fuerzas para una larga historia.
Cuando vi estas joyas por primera vez, supe inmediatamente que eran especiales. No solo viejas reliquias familiares, sino algo mucho más valioso. Emilia se puso tensa, recordando las veces que Vittoria había criticado sus joyas baratas. Los llevé a tasar, continuó Vittoria, y resultó que valían una fortuna. Algunos son obras de arte únicas creadas por joyeros famosos. Emilia sintió que se mareaba. ¿Qué? Pero ¿cómo es posible? Tu madre no debía de conocer su verdadero valor, explicó Vittoria. O lo sabía, pero decidió no decírtelo. Sea como fuere, cuando me di cuenta del tesoro que teníamos entre manos, decidí actuar. ¿Y qué hiciste?, preguntó Gan, sintiendo que la ira crecía en su interior. Vittoria se enderezó como si se dispusiera a defenderse. Los vendí a un coleccionista de confianza que conoce su verdadero valor. Sin nuestro conocimiento ni consentimiento, dijo Emilia en voz baja, con la voz temblorosa por la emoción contenida. Creía que os estaba haciendo un favor, exclamó Vittoria. Esas joyas eran demasiado valiosas para estar en una caja. Merecían mejor trato, mejor protección. ¿No pensaste que podían tener para mí un valor que no se mide en dinero? Emilia apenas podía contener las lágrimas. Vittoria guardó silencio un momento, dándose cuenta de la profundidad de su error. No pensé en ello. Estaba tan centrada en su valor material que olvidé lo principal. ¿Y ahora qué?, preguntó Gan con voz fría. ¿Puedes recuperar las joyas? Vittoria negó con la cabeza. Me temo que no. El coleccionista al que se las vendí es un hombre muy poderoso. No las devolverá. ¿Y el dinero?, insistió Gan. ¿Dónde está el dinero de la venta? Vittoria bajó los ojos. Utilicé una parte para comprar un coche nuevo. El resto puedo recuperarlo. Emilia saltó de su silla, incapaz de contenerse por más tiempo. ¿Cómo pudiste? No eran solo joyas, era un recuerdo de mi madre. No tenías derecho a deshacerte de ellas. Gan puso la mano en el hombro de su mujer, intentando calmarla, pero en sus ojos también ardía la ira. Madre, ¿te das cuenta de que has cometido un delito? Podríamos demandarte. Vittoria se puso pálida. No harás eso. Soy tu madre, Gan. Una madre que traicionó nuestra confianza, replicó Gan, con la voz temblorosa por la emoción contenida. Vittoria rompió a llorar, mostrando tal debilidad por primera vez en la memoria de Gan. Sé que cometí un terrible error. No pensé en tus sentimientos, en la importancia de esas joyas para Emilia. Me cegó su coste. Emilia, dominada por la ira y el resentimiento, preguntó: ¿puede decirnos al menos quién es ese coleccionista? Quizá podamos recomprar las joyas. Vittoria dudó un momento, pero luego asintió. Sí, yo puedo darte sus contactos, pero no estoy segura de que acepte un trato de recompra. Esa joya fue una adquisición muy valiosa para él. Gan frunció el ceño. Mamá, tienes que darnos toda la información. El nombre del coleccionista, los detalles de la transacción, cualquier documento que tengas. Vittoria asintió lentamente. De acuerdo, te lo daré todo. Se llama Gerald Hawthorne. Es un conocido coleccionista de antigüedades y vive en Nueva York. Tengo su tarjeta de visita y copias de los documentos de la venta. Emilia sintió un atisbo de esperanza. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de recuperar las joyas? Posiblemente, respondió Vittoria, pero no será fácil y valdrán mucho más que la cantidad que recibí. Gan negó con la cabeza. Ahora no se trata de dinero, mamá. Se trata de que has traicionado nuestra confianza. Deberías haber hablado con nosotros antes de tomar esa decisión. Vittoria bajó los ojos. Lo sé, y estoy eternamente arrepentida de lo que hice. No pensé en los sentimientos de Emilia, en el significado de esas joyas para ella. Me cegó su valor material. Se hizo un gran silencio en la sala. Cada uno de los presentes intentaba comprender la situación y su próximo curso de acción.
Finalmente Gan rompió el silencio. Mamá, será mejor que te vayas. Necesitamos tiempo para reflexionar y decidir qué hacer a continuación. Por favor, envíanos toda la información sobre el coleccionista y el trato lo antes posible. Victoria se levantó lentamente. Parecía unos años mayor. Al llegar a la puerta, se dio la vuelta. Comprendo cómo se siente ahora, y haré todo lo posible por enmendar mi error. Espero que algún día puedas perdonarme. Nueva York recibió a Emilia y Gan con un frío viento otoñal y el ruido de la gran ciudad. Se alojaron en un pequeño hotel no muy lejos del lugar de la subasta, decididos a ahorrar dinero por si podían negociar la recompra de las joyas. La noche anterior a la subasta, se sentaron en su habitación a repasar la información que habían reunido sobre Gerald Hawthorne. Cuanto más sé de este hombre, menos me gusta, dijo Gan cerrando el portátil. Parece ser conocido por ser despiadado en asuntos de negocios. Emilia suspiró. No me sorprende. Es poco probable que un hombre así quiera limitarse a devolver las joyas. Deberíamos estar preparados para cualquier cosa, asintió Gan. Y, Emilia, sé que no quieres pensar en ello, pero tenemos que discutir qué hacer con mamá después de todo esto. El rostro de Emilia se ensombreció. Sinceramente, ni siquiera sé si alguna vez podré perdonarla. Lo que ella hizo es una traición, Gan. Gan asintió en silencio. Se sentía dividido entre el amor por su esposa y el afecto por su madre. Lo comprendo, y no te pido que la perdones ahora. Es solo que no tomemos ninguna decisión definitiva hasta que solucionemos esta situación. Emilia estuvo de acuerdo, aunque en el fondo dudaba que pudiera volver a confiar en Victoria. La mañana de la subasta llegó demasiado rápido. Emilia se ajustó nerviosamente su sencillo pero elegante vestido. Gan, vestido con un estricto traje, parecía igualmente tenso. «Recuerda que no estamos aquí para comprar nada», le recordó a Emilia. «Nuestro objetivo es encontrar a Hawthorne e intentar hablar con él». Entraron en el edificio de la casa de subastas, sintiéndose fuera de lugar entre los coleccionistas y marchantes ricamente vestidos. Emilia escrutó a cada uno de los hombres, con la esperanza de reconocer a Hawthorne en las fotografías que habían encontrado en Internet. De repente, Gan le apretó la mano. «Allí», susurró, señalando con la cabeza a un hombre alto y canoso que hablaba con un grupo de personas. A Emilia se le aceleró el corazón. Era él, Gerald Hawthorne, el hombre que había acabado en posesión de las joyas de su madre. «¿Qué hacemos?», preguntó en un susurro. Gan respiró hondo. «Esperemos a que esté solo. No quiero llamar la atención innecesariamente». Esperaron pacientemente, observando a Hawthorne desde la distancia. Finalmente, se apartó del grupo y se dirigió hacia la barra. «Ahora», dijo Gan, y le hicieron un gesto a Hawthorne. «¿Señor Hawthorne?». Se dirigió Gan cuando estuvieron lo bastante cerca. Hawthorne se dio la vuelta y les dirigió una mirada apreciativa. «¿Sí? ¿Nos conocemos?». «No, señor», respondió Emilia, intentando que su voz sonara segura. «Pero tenemos un asunto importante relacionado con una colección de joyas que ha adquirido recientemente». Hawthorne entrecerró los ojos. «¿De qué colección estamos hablando?». «De la colección que le compró a Victoria Foster», dijo Gan. Hawthorne se quedó inmóvil un instante y luego su rostro adoptó una expresión impenetrable. «Ah, esa colección. ¿Y qué hay de ella?». Emilia respiró hondo. «Señor Hawthorne, estas joyas le fueron vendidas por error. Pertenecieron a mi difunta madre y tienen un gran significado personal para mí. Nos gustaría discutir la posibilidad de canjearlas». Hawthorne miró detenidamente a Emilia y luego desvió la mirada hacia Gan. «Lo comprendo, pero me temo que no es posible. Esta colección ya forma parte de la mía y no tengo intención de desprenderme de ella». «Señor Hawthorne, por favor», insistió Emilia. «Estamos dispuestos a pagar más de lo que usted dio por ellos». Hawthorne negó con la cabeza.
No se trata de dinero, señorita. Estas joyas son únicas y son un buen complemento para mi colección. Además, la transacción se hizo legalmente. No tengo motivos para devolverlas. Gunn sintió que Emilia se tensaba a su lado. Le puso una mano en el hombro, tratando de tranquilizarla. Señor Hawthorne, dijo intentando hablar con calma, entendemos que legalmente tiene usted razón, pero estamos hablando de una situación profundamente personal. Esta joya es el único recuerdo tangible que mi mujer tiene de su madre. Hawthorne pensó un momento. Me solidarizo con su pérdida, pero mi decisión no ha cambiado. Si eso es todo, le ruego me disculpe. La subasta comenzará en breve. Se dio la vuelta para marcharse, pero Emilia se adelantó. Esperad. Por favor, al menos déjenos ver las joyas. Asegúrese de que están bien. Hawthorne se detuvo, suspiró y volvió a dirigirse a ellos. Miren, entiendo que estén molestos, pero no puedo mostrar mi colección privada a extraños. Sin embargo, hizo una pausa. Dentro de un mes el Museo Metropolitano de Arte inaugurará una exposición de joyas. Allí se expondrán algunas piezas de esta colección. Podrá verlas allí. Con estas palabras se dio la vuelta y se marchó, dejando a Emilia y a Gunn perdidos. ¿Y ahora qué?, preguntó Emilia sintiendo que se le escapaba la esperanza. Gunn la abrazó. No nos rendiremos. Ahora sabemos dónde estarán las joyas dentro de un mes. Ya es algo. Salieron de la casa de subastas desolados. De vuelta en el hotel, Emilia se sentó en la cama y lloró. Pensé que si le explicábamos la situación, lo entendería, sollozó. Pero no le importa, solo los ve como objetos valiosos, no como parte de la vida de alguien. Gunn se sentó a su lado y le rodeó los hombros con el brazo. Lo sé, amor, pero aún no hemos perdido. Tenemos un mes antes de la exposición. Podemos aprovechar ese tiempo para pensar en un nuevo plan. Emilia asintió, secándose las lágrimas. Tienes razón, pero ¿qué podemos hacer? Ha dejado claro que no los venderá. Quizá deberíamos pensar en opciones legales, sugirió Gunn. Vittoria no tenía derecho a vender esas joyas. Quizá podamos impugnar la transacción ante un tribunal. Emilia negó con la cabeza. Pero eso llevaría mucho tiempo y dinero, y no hay garantías de que ganemos. Entonces pensemos en otras formas, dijo Gunn. Quizás podamos encontrar algo que le interese a Hawthorne más que estas joyas. ¿Algo que esté dispuesto a intercambiar? Emilia pensó un momento. Es una idea interesante, pero ¿qué podríamos tener que fuera tan valioso? Pasaron el resto de la tarde discutiendo varias opciones. A pesar de la decepción de su reunión con Hawthorne, sentían que al menos habían progresado. Ahora tenían un objetivo concreto y un plazo. Antes de acostarse, Emilia llamó a Vittoria para informarle de los resultados de la reunión. La conversación fue tensa y breve. Lo siento mucho, dijo Vittoria. Si hubiera sabido que acabaría así. Pero no lo sabías, replicó Emilia secamente. Y ahora debemos afrontar las consecuencias de tus actos. Tras la llamada, Gunn rodeó a Emilia con el brazo. ¿Estás bien? Emilia negó con la cabeza. No, aún no puedo creer que lo hiciera. Cada vez que oigo su voz, siento ese dolor de la traición. Gunn suspiró. Lo comprendo, y no te pido que la perdones. Es solo que... Concentrémonos en recuperar las joyas, y ya nos ocuparemos de mamá más tarde. Emilia asintió, sintiéndose agradecida por el apoyo de su marido. A pesar de las dificultades, sabía que juntos saldrían adelante. A la mañana siguiente volaron de vuelta a casa, decididos a encontrar la manera de recuperar las joyas antes de que empezara la exposición del Museo Metropolitano de Arte. Les esperaba un mes de duro trabajo y búsqueda, pero estaban dispuestas a hacer lo que fuera necesario para hacer justicia y devolver el recuerdo a la madre de Emilia. De vuelta a casa, Emilia y Gunn se lanzaron a una febril búsqueda de una solución a su problema. Pasaron incontables horas investigando los aspectos jurídicos de la situación,
estudiando precedentes de casos similares y consultando con abogados. Me temo que nuestra posición no es muy sólida desde el punto de vista jurídico, dijo Gunn una tarde, dejando a un lado otra carpeta de documentos. Incluso si demostramos que Victoria no tenía derecho a vender las joyas, Hawthorne puede considerarse un comprador de buena fe. Emilia suspiró, masajeándose las sienes. Entonces tenemos que buscar otra manera. Quizás podríamos apelar a la opinión pública, contar nuestra historia a los medios de comunicación. Gunn vaciló. Eso es arriesgado. Podríamos atraer una atención no deseada sobre la familia, especialmente sobre mamá. No estoy segura de estar preparada para someterla a eso. Emilia sintió que la ira se desataba en su interior. ¿Pensó en nosotros cuando vendió mis joyas? Gunn suspiró. Sé que sigues enfadada con ella, y tienes derecho a estarlo, pero sigue siendo mi madre, Emilia. Se miraron, y la tensión entre ellos era casi palpable. No era su primera pelea por Victoria en las últimas semanas. Lo siento, dijo finalmente Emilia. Sé que esto tampoco es fácil para ti. Es que, cada vez que pienso en lo que hizo, me siento tan dolida y enfadada. Gunn abrazó a su mujer. Lo comprendo, y no te pido que la perdones. Intentemos centrarnos en resolver el problema en lugar de culparla a ella. Emilia asintió, pero en el fondo sabía que no podía desprenderse tan fácilmente de su resentimiento hacia Victoria. Al día siguiente decidieron probar un enfoque diferente. Emilia empezó a investigar la historia de cada joya de la colección de su madre, con la esperanza de encontrar algo que pudiera interesar a Hawthorne o al museo. «¡Mira!», exclamó tras unas horas de búsqueda. Resulta que el broche que estaba en la colección tiene una historia interesante. Fue creado por un famoso joyero a principios del siglo XX y se creía que se había perdido durante la Segunda Guerra Mundial. Gunn se acercó al ordenador para mirar la pantalla. Esta podría ser nuestra oportunidad. Si podemos demostrar la procedencia del broche, quizá podamos interesar al museo para que lo adquiera. Pasaron los días siguientes inmersos en la investigación de la historia del broche. Emilia se puso en contacto con varios historiadores y expertos en joyería, tratando de reunir toda la información posible. Al mismo tiempo, Gunn empezó a desarrollar un plan de acción por si conseguían interesar al museo. Podríamos ofrecerles los derechos exclusivos para exponer el broche a cambio de ayudarles a recuperar el resto de las joyas, sugirió. Emilia estuvo de acuerdo, sintiendo que la esperanza crecía en su interior. Podría funcionar, pero tenemos que actuar rápido. Quedan menos de 3 semanas para que se inaugure la exposición. Decidieron viajar de nuevo a Nueva York, esta vez para reunirse con el comisario de la exposición en el Museo Metropolitano de Arte. Emilia preparó un dossier detallado sobre la historia del broche, incluyendo todos los documentos y opiniones de expertos que habían conseguido reunir. Antes de partir, se reunieron a regañadientes con Victoria para informarle de sus planes. «Me alegro mucho de que hayáis encontrado una posible solución», dijo Victoria cuando le explicaron la situación. «Sé que sigues enfadada conmigo, y me lo merezco, pero quiero ayudar. Dime qué puedo hacer». Emilia sintió que la invadía una oleada de emociones contradictorias. Una parte de ella quería aceptar la ayuda de Victoria, pero otra aún no podía perdonar la traición. «Gracias, pero podemos arreglárnoslas solas», respondió secamente. Gunn lanzó una mirada de preocupación a su mujer, pero decidió no discutir. «Mamá, lo mejor que puedes hacer ahora es darnos espacio para solucionar este problema». Victoria asintió, con los ojos llenos de dolor y remordimiento. «Lo comprendo. Que sepas que estoy dispuesta a hacer lo que haga falta para enmendar mi error». Mientras se marchaban, Emilia sintió un pinchazo de conciencia al ver cómo se hundía Victoria, pero rápidamente reprimió el sentimiento, recordando el dolor que su suegra le había causado. En el avión de camino a Nueva York, Gunn se volvió hacia Emilia. «¿Estás segura de que hacemos lo correcto apartando a mamá?».
Nos vendría bien su ayuda. Emilia negó con la cabeza. No estoy preparada, Gan. Cada vez que la veo, recuerdo cómo traicionó nuestra confianza. Necesito tiempo. Gan suspiró, pero no insistió. Se daba cuenta de que reconstruir una relación con su madre sería un proceso largo y difícil, si es que era posible. En Nueva York les esperaba una apretada agenda de reuniones. El primer lugar al que fueron fue el Museo Metropolitano de Arte, donde les recibió la comisaria de la exposición, la doctora Samantha Green. Su historia es muy intrigante, dijo la doctora Green mientras escudriñaba los documentos aportados. Este broche podría ser la joya de nuestra colección, pero debe comprender que no podemos quitárselo sin más al señor Hawthorne. Lo entendemos, respondió Gan, pero esperábamos que usted pudiera ayudarnos a concertar una cita con él. Quizá, si se entera de la historia del broche y del interés del museo, se muestre más dispuesto a negociar. El doctor Green se lo pensó. Es una posibilidad. El señor Hawthorne valora su reputación en el mundo del arte. Si se da cuenta de que la devolución de las joyas podría reportarle publicidad positiva, quizá acepte. Emilia sintió que la esperanza volvía a aflorar en su interior. ¿Puedes organizar esa reunión? Lo intentaré, asintió el doctor Green. Pero no puedo prometer nada. El señor Hawthorne tiene fama de ser un personaje difícil. Los días siguientes transcurrieron en tensa expectación. Emilia y Gan intentaron entretenerse visitando los museos y galerías de Nueva York, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la inminente reunión. Finalmente, al tercer día de su estancia en la ciudad, el doctor Green llamó. El señor Hawthorne ha accedido a reunirse, informó. Mañana a mediodía en su despacho. Emilia y Gan pasaron la tarde preparando la reunión, pensando cada palabra y cada argumento. Se dieron cuenta de que podía ser su única oportunidad de persuadir a Hawthorne para que devolviera las joyas. Por la mañana, de camino al despacho de Hawthorne, Emilia se detuvo de repente. Gan, dijo, dirigiéndose a su marido, pase lo que pase hoy. Quiero que sepas que te estoy muy agradecida por todo lo que estás haciendo. Sé que no es fácil para ti, sobre todo con la situación de tu madre. Gan le apretó la mano con suavidad. Estamos juntos en esto, Emilia, y lo superaremos, pase lo que pase. Entraron en el edificio donde se encontraba el despacho de Hawthorne, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Este era el momento para el que se habían estado preparando durante tanto tiempo, un momento que podía cambiarlo todo. Emilia y Gan tomaron el ascensor hasta el último piso del lujoso edificio de oficinas. Una secretaria les hizo pasar a un amplio despacho donde ya les esperaban Gerald Hawthorne y la doctora Samantha Green. «Bienvenidos», dijo Hawthorne sin levantarse de su enorme escritorio. Su voz sonaba fría y distante. La doctora Green me ha informado de su interesante oferta. Emilia sintió que el corazón le latía más deprisa. Agarró con más fuerza la mano de Gan, buscando apoyo. «Señor Hawthorne», comenzó, intentando que su voz sonara segura, «le agradecemos esta reunión. Como ya sabe, las joyas que ha adquirido tienen un gran significado personal para nosotros». Hawthorne ladeó ligeramente la cabeza, pero su expresión permaneció impenetrable. «Proceda». Gan se adelantó, con una carpeta de documentos en las manos. «Hemos investigado un poco y hemos descubierto que uno de los objetos de la colección tiene un valor histórico excepcional. Se trata de un broche que se creía perdido durante la Segunda Guerra Mundial». Le entregó la carpeta a Hawthorne, que empezó a hojear los documentos con evidente interés. «Ofrecemos un trato», continuó Emilia. «Estamos dispuestos a ceder todos los derechos de exhibición de este broche al Museo Metropolitano de Arte si usted acepta devolver el resto de las joyas». Hawthorne levantó la vista de los documentos y su mirada se tornó más evaluativa. «Una oferta interesante, pero ¿por qué debería aceptarla? Después de todo, el broche ya me pertenece». El doctor Green,
que había permanecido en silencio hasta entonces, intervino. Señor Hawthorne, este broche podría ser la pieza central de nuestra exposición. Su historia atraería enormemente la atención del público y de la prensa. Es una oportunidad única para que se le reconozca como benefactor y protector del patrimonio cultural. Hawthorne golpeó la mesa con los dedos, pensativo. Supongo que sí. Pero, ¿y el resto de las joyas? También tienen un valor considerable. Emilia sintió que la esperanza empezaba a esfumarse. Señor Hawthorne, estas joyas son la única conexión material que me queda con mi difunta madre. Su valor emocional para mí es inconmensurable. Algo parecido a la simpatía destelló en el rostro de Hawthorne, pero desapareció rápidamente. Comprendo sus sentimientos, señora Foster, pero los negocios son los negocios. Pagué mucho dinero por esta colección. Gunn, viendo que la situación se estaba calentando, decidió cambiar de táctica. Señor Hawthorne, entendemos que usted es un hombre de negocios, así que hablemos de beneficios. Devolver estas joyas y donar el broche al museo no solo mejorará su reputación, sino que también puede reportarle beneficios fiscales. La idea pareció interesar a Hawthorne. Se reclinó en su silla y miró atentamente a Gunn y Emilia. «Adelante», dijo. La hora siguiente transcurrió en tensas negociaciones. Emilia y Gunn expusieron su propuesta con todo lujo de detalles, haciendo hincapié en todas las ventajas posibles para Hawthorne. El Dr. Green las respaldó hablando de los planes del museo para promocionar la exposición y de una posible gira internacional. Finalmente, Hawthorne levantó la mano, poniendo fin a la discusión. «Muy bien», dijo. «Veo que se han preparado seriamente para esta reunión. Su propuesta me intriga». Emilia contuvo la respiración, temerosa de creer que pudieran estar cerca del éxito. «Sin embargo», continuó Hawthorne, «no puedo tomar una decisión ahora mismo. Necesito tiempo para pensarlo y consultar con mis abogados». «¿Cuánto tiempo necesitas?», preguntó Gunn, tratando de ocultar la decepción en su voz. Hawthorne miró el calendario de su escritorio. «Reunámonos dentro de una semana. Para entonces te daré una respuesta definitiva». Emilia y Gunn echaron un vistazo. Una semana era mucho tiempo, teniendo en cuenta que no quedaba mucho para la inauguración de la exposición, pero no tenían elección. «Muy bien, señor Hawthorne», dijo Emilia. «Esperaremos su decisión». Mientras salían del despacho, Emilia sintió que la invadía una mezcla de esperanza y ansiedad. «¿Crees que tenemos una oportunidad?», preguntó a Gunn. Gunn le rodeó los hombros con el brazo. «Creo que hemos hecho todo lo posible. Ahora solo queda esperar». La semana siguiente fue una verdadera prueba para sus nervios. Se quedaron en Nueva York, reacios a marcharse en un momento tan crítico. Cada día se alargaba interminablemente, lleno de ansiosa expectación. Al tercer día de espera, Emilia recibió una llamada inesperada de Vittoria. «¿Cómo estás?», preguntó su suegra con voz preocupada. «Estoy muy preocupada por ti». Emilia sintió una conocida punzada de irritación, pero se obligó a responder con calma. «Nos reunimos con Hawthorne. Prometió darnos una respuesta en una semana». «Oh, espero que salga bien», dijo Vittoria. «Emilia, sé que sigues enfadada conmigo, y me lo merezco, pero quiero que sepas que si necesitas dinero para recomprar las joyas, venderé todo lo que tengo». Emilia sintió que la invadía una oleada de emociones contradictorias. Una parte de ella quería rechazar la ayuda de Vittoria, pero otra se daba cuenta de que podrían necesitarla. «Gracias, Vittoria», dijo finalmente. «Ia, aprecio tu oferta. Te avisaremos si lo necesitamos». Después de la conversación, Emilia permaneció sentada largo rato, mirando por la ventana el horizonte de Nueva York. Pensó en su madre, en sus joyas perdidas, en la traición de Vittoria y en la esperanza que ahora pendía de un hilo. Gunn la encontró en ese ensueño. «¿Va todo bien?», le preguntó,
sentándose a su lado. Emilia se volvió hacia él, con los ojos húmedos por las lágrimas no derramadas. Estoy pensando, ¿qué diría mamá de todo esto? Siempre me enseñó a perdonar, pero ahora parece tan difícil. Gunn la abrazó suavemente. Tu madre era una mujer sabia. Seguro que habría comprendido tus sentimientos, pero quizá también te habría recordado que el perdón no es tanto para la persona a la que perdonas, sino para ti misma. Emilia asintió, acurrucándose contra su marido. Lo sé, es que necesito tiempo. El resto de la semana transcurrió en tensa expectación. Emilia y Gunn intentaron distraerse visitando museos y parques de Nueva York, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a su próxima reunión con Hawthorne. Por fin llegó el día en que tomaron el ascensor para volver al despacho de Hawthorne. Emilia sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Sabía que los próximos minutos podrían cambiar sus vidas. Hawthorne les saludó con expresión neutra. «Siéntense», dijo, señalando las sillas frente a su escritorio. Emilia y Gunn se sentaron, esperando el veredicto. Hawthorne guardó silencio unos instantes, como si disfrutara de su tensión. «He estudiado detenidamente su propuesta», empezó por fin. «He consultado con abogados y asesores financieros, y he tomado una decisión». Hizo una pausa, y Emilia sintió que Gunn le apretaba la mano. «Acepto sus condiciones», dijo Hawthorne. «El broche se entregará al Museo Metropolitano de Arte y el resto de las joyas volverán a usted». Emilia sintió que se le cortaba la respiración. No podía creer lo que oía. «¿En serio?», exhaló. Hawthorne asintió. «Sí, pero tengo una condición adicional». «¿Cuál?», preguntó Gunn con voz recelosa. «Quiero que cuentes la historia públicamente», dijo Hawthorne, «sobre cómo se vendieron las joyas por error y cómo trabajamos juntos para recuperarlas. Será una buena publicidad para todos». Emilia y Gunn se miraron. Se dieron cuenta de que eso significaba revelar públicamente la hazaña de Vittoria. Pero era un pequeño precio a pagar por la devolución del preciado recuerdo de la madre de Emilia. «Estamos de acuerdo», dijo Gunn. Hawthorne sonrió por primera vez en todos sus encuentros. «Excelente. Mis abogados prepararán todo el papeleo necesario. Creo que podremos completar el traspaso de las joyas en unos días». Cuando salieron del despacho de Hawthorne, Emilia por fin se permitió llorar, esta vez de alivio y felicidad. Gunn la abrazó con fuerza y se quedaron así en medio de un pasillo muy transitado, ignorando las miradas de sorpresa de los transeúntes. «Lo hemos conseguido», susurró Emilia. «Lo hemos conseguido de verdad». Gunn le besó la frente. «Sí, amor. Ahora solo queda ir a casa y contárselo todo a mamá». Emilia asintió, sintiendo que la determinación crecía en su interior. Sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer, no solo para recuperar las joyas, sino también para reconstruir las relaciones dentro de la familia. Pero ahora, en este momento de triunfo, estaba dispuesta a todo. El regreso a casa de Emilia y Gunn estuvo lleno de sentimientos encontrados. La alegría por el éxito de las negociaciones con Hawthorne se mezclaba con la ansiedad por la próxima conversación con Vittoria y la incertidumbre sobre el futuro de su relación familiar. En cuanto llegaron, Gunn llamó a su madre y le pidió que viniera. Emilia se paseaba nerviosa por el salón mientras esperaba la llegada de su suegra. «¿Seguro que estamos preparados para esto?», preguntó a Gunn. Él le apretó suavemente la mano. «Tenemos que superar esto, amor. Es parte del proceso de curación». Cuando Vittoria llegó, el ambiente en la casa era tenso. Parecía demacrada y envejecida, su aspecto habitualmente inmaculado estaba comprometido. «Entonces, ¿cómo te fue?», preguntó, frotándose nerviosamente la correa del bolso. Gunn respiró hondo. «Mamá, Emilia, sentémonos. Tenemos mucho de qué hablar». Se instalaron en el salón y Gunn empezó a relatar la reunión con Hawthorne, las negociaciones y la decisión final.
Vittoria escuchaba sin aliento, con los ojos desorbitados a medida que se desarrollaba la historia. Entonces, ¿volverán las joyas?, preguntó cuando Gunn hubo terminado. Emilia asintió. Sí, pero hay una condición. Hawthorne quiere que contemos la historia públicamente. Vittoria se puso pálida. ¿Públicamente? ¿Quieres decir que todo el mundo sabrá lo que hice? Sí, mamá, dijo Gunn en voz baja. Es parte del trato, y creemos que es lo correcto. La gente necesita saber la verdad. Vittoria se cubrió la cara con las manos. Ia, lo comprendo. Claro que tienes que hacerlo. Me merezco esta vergüenza. Emilia sintió una repentina punzada de simpatía. A pesar de todo el dolor y la rabia que sentía, la visión de una Vittoria rota tocó algo en su corazón. Vittoria, comenzó con suavidad, no queremos deshonrarte. Se trata de restablecer la justicia y tal vez el comienzo de un proceso de curación para todos nosotros. Vittoria levantó la vista, con lágrimas brillando en los ojos. ¿De verdad crees eso, Emilia? ¿Después de todo lo que he hecho? Emilia respiró hondo. No digo que vaya a ser fácil. Todavía estoy muy dolida y decepcionada por lo que hiciste. Pero también me doy cuenta de que aferrarme a ese rencor no servirá de nada. Gunn cogió la mano de Emilia. El orgullo y el amor se leían en sus ojos. Todos cometemos errores, mamá. Lo que importa es cómo los corregimos y qué lecciones aprendemos. Vittoria asintió, enjugándose las lágrimas. Haré lo que haga falta para corregir mi error. Estoy dispuesta a admitir públicamente mi culpa y a pedir perdón. Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos para la declaración pública y la devolución de las joyas. Emilia trabajó con el equipo de relaciones públicas del Museo Metropolitano de Arte en el comunicado de prensa, mientras Gunn se ocupaba de los aspectos legales de la cesión de las joyas. Por fin llegó el día de la rueda de prensa. Emilia, Gunn y Vittoria se presentaron ante una multitud de periodistas en la sala principal del Museo Metropolitano de Arte. Junto a ellos estaban Gerald Hawthorne y representantes del museo. Emilia empezó a contar su historia con voz temblorosa por la emoción, pero cada vez más segura de sí misma. Habló de su madre, del significado de la joya, del dolor de su pérdida y de la alegría de su devolución. Gunn la apoyó y añadió detalles sobre la investigación y las negociaciones. Luego llegó el turno de Vittoria. Dio un paso adelante, con el rostro pálido pero decidido. Quiero admitir públicamente mi culpabilidad, empezó. Lo que hice estuvo mal y es imperdonable. Traicioné la confianza de mi familia por mi propia codicia y estupidez. Lamento profundamente lo que hice y estoy dispuesto a asumir la responsabilidad de mis actos. Se hizo el silencio en la sala cuando Vittoria terminó de hablar. Emilia sintió que el corazón se le estrujaba de simpatía por su suegra, a pesar de todo lo que había ocurrido. Tras la rueda de prensa, comenzó la ceremonia de entrega de las joyas. Hawthorne entregó personalmente a Emilia el joyero que contenía las joyas de su madre, mientras que el broche fue entregado a los representantes del museo. Cuando Emilia abrió la caja y vio el conocido collar de perlas, se le saltaron las lágrimas. Pasó suavemente los dedos por la joya, sintiendo como si una parte de su madre hubiera vuelto a ella. Aquella tarde, cuando el ajetreo se hubo calmado, Emilia, Gunn y Vittoria se sentaron en el salón de su casa. El ambiente ya no era tan tenso como antes, pero seguía lejos de la normalidad. Quiero volver a decir cuánto lo lamento, empezó Vittoria. Sé que mis palabras significan poco después de todo lo que ha pasado, pero estoy verdaderamente arrepentida. Emilia miró largamente a su suegra. Vittoria, no puedo decir que te haya perdonado del todo. Eso llevará tiempo, pero aprecio tu sinceridad y tu voluntad de admitir públicamente tu error. Gunn abrazó a su mujer. Estoy orgulloso de los dos. Mamá, has encontrado la fuerza para admitir tu falta. Emilia, has demostrado una fortaleza y una nobleza increíbles. Vittoria sonrió insegura.
No espero que las cosas vuelvan a la normalidad de inmediato, pero espero que con el tiempo podamos reconstruir nuestra relación. Emilia asintió. No será fácil, pero estoy dispuesta a intentarlo. Por el bien de Gan, por el bien de nuestra familia y por mi propio bien. Pasaron el resto de la velada hablando en voz baja, dando los primeros y cuidadosos pasos hacia la recuperación de la confianza. Emilia se dio cuenta de que el camino hacia el perdón total sería largo y difícil, pero estaba dispuesta a recorrerlo. Esa misma noche, cuando Vittoria se hubo marchado y Gan ya dormía, Emilia se sentó en su habitación con el collar de perlas de su madre en la mano. Recordó todos los acontecimientos de los últimos meses, el dolor de la pérdida, la rabia de la traición, la tensión de la búsqueda y finalmente el alivio del regreso. «Mamá», susurró, mirando la foto de su madre en la mesilla de noche, «espero que aprobaras mi forma de actuar».